Ahí debería estar grabando. ¿Alguien? Bueno, se supone que está grabando. Ya. Todos tienen el enunciado, todos revisaron de que no tuvieran ningún problema con las carpetas, con las instancias. Por lo menos que le hayan echado una mirada de que estuvieran los 6 Excel. Perfecto. Ya, y ya todos pudieron instalar bien Pulp / Excel Reader. O sea, como estaban los dos, no sé si eran 2 o 3 los talleres que les mandaron a principio de semestre. Entonces, bueno, igual, si es que alguien tiene algún problema de instalación de alguno de esos dos, me avisa y por último nos quedamos al final como de esta clase para ver todo eso. Ya. Bueno, voy a dividir esto en 3 partes. La primera parte voy a explicar qué es lo que tienen las instancias y qué tienen que hacer en cada instancia. Después voy a entrar en detalle un poco del código, de lo que tienen que ir haciendo, y después voy a, voy a explicar qué tienen que ir poniendo en el Excel de resultados. Pregunta, ¿se sigue compartiendo pantalla? Que antes me aparecía como un borde Sí, como está verde y ahora bien. me desapareció. Entonces, ya, se sigue compartiendo, fíjate. Bueno, cualquier cuestión me dicen como ahí Ronca se paró, no se ve, se escuchó mal, cualquier cosa. Ya, entonces, yo voy a ir siguiendo también un poco el enunciado, entonces si es que pueden tenerlo abierto, sería bacán. Y por último van viendo la pantalla como para ir mostrando lo que voy explicando. A ustedes les dan, bueno, este es un problema de planeación agregada de producción, que básicamente lo que consiste es en, tienen que planificar una demanda, o sea, pronostican una demanda que van a tener para el mes siguiente y tienen que mandar a hacer una cierta cantidad de productos que están vendiendo. En este caso, les dan 3 productos que van a ser golillas, tornillos y clavos, y tienen 3 líneas de producción para cada uno. O sea, tienen la línea de producción A, B, C. Entonces, todas estas tienen unos costos asociados, unos tiempos, etcétera, etcétera, y tienen que ver cuánto producir en cada una de las líneas en función de estos costos. Y después en función de los precios de venta, de los betas, del stock out, o sea, del safety stock, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, lo que deberían todos tener es una primera hoja que se llama parámetros. En la hoja parámetros tienen que tener al lado izquierdo la columna de los productos, las líneas de producción y los tipos de escenario. Después van a tener, que esto si es que lo ven en el problema matemático, son los conjuntos sin contar el del periodo, que el del periodo no va escrito propiamente tal en el Excel, sino que lo plantean ustedes mismos en el Python. Entonces tienen los escenarios y después empiezan a tener los parámetros. Los parámetros son, primero tienen los tetas, que están aquí al lado derecho, que son la probabilidad de que ocurra dicho escenario, o sea, la probabilidad de que ocurra un escenario pesimista, la probabilidad de que ocurra un escenario normal y la probabilidad de que ocurra un escenario optimista. Estos valores se supone que ustedes los van conociendo en función de su tipo de empresa, o sea, hay gente especializada dentro de la misma empresa que les dice, no, la probabilidad de que tengamos un escenario pesimista es, no sé, 30%. Estos datos, por eso son parámetros, porque se supone que esto en una empresa se los dan. Después tienen, bueno, la gran M, un número muy grande, que también está aquí en la columna L. Y después tienen los costos de setup, que dependen del producto que estoy produciendo y en la línea de producción que lo hago, que es el costo de activar esa línea. O sea, en este caso, activar la línea A para golillas cuesta $385. Activar la línea B para golillas, 442. Y así tienen esta matriz de todos los costos. Después tienen los costos de producción, que es cuánto cuesta producir un ítem en esa línea. O sea, producir una golilla en la línea A me cuesta 16. Entonces, si yo quiero producir solo una golilla en la línea A, tengo que tener el costo de setup, que es el preparar la línea A para producir golilla, y el costo propiamente tal como en materias primas para poder hacerlo. Después tienen los costos de almacenar, que son cuánto me cuesta guardar en inventario cada uno de los productos. O sea, guardar golillas en el inventario me sale
2.000, o sea, $2,40. Guardar tornillos 1.9, clavos 1.2. Todos estos son datos que tienen en la parte de parámetros. El CB es el costo de stockout. O sea, si es que yo tenía pensado vender 1.000 golillas y produje solo 900, tengo 100 de stockout. ¿Cuánto me cuesta el tener el que me hayan faltado esos 100? Me sale 2,6 por golilla, 2,2. Esto, ustedes deberían tener todos estos distintos, tanto por instancias como por grupo. O sea, yo aquí me creé una instancia para explicarlo, entonces los números que yo tengo ahora van a ser distintos a los que tienen ustedes. Y van a tener una instancia en donde estos números de acá van a ser todos iguales. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero para que no encuentren que, o sea, no es normal que esté así. Y, bueno, aparte de esos costos, que son propiamente tal, tienen los tiempos de setup y los tiempos de producción. Estos al final están puestos como valores en términos, en minutos, pero se trabajan igual como si es que fueran costos monetarios. O sea, entran también de igual manera a la función objetivo, que es cuánto tiempo me demoro en preparar la línea para producir un producto y cuánto tiempo me demoro en producir cada producto en la línea. O sea, producir una golilla en la línea A me toma 1 minuto, pero producir una golilla en la línea C me toma 2 minutos. Entonces, eso es como un poco para que vayan entendiendo qué son todos estos datos. Después, el inventario inicial, o sea, el INVO 0I, es el inventario inicial de cada producto para un periodo, y después tienen los precios, que son los precios de venta para los 12 meses que faltan de cada producto. Los betas es un porcentaje de cuánto se puede utilizar esa línea. O sea, yo la línea A, en el periodo 13, la puedo usar hasta un 94%. O sea, no puedo usar el 100% de la línea. Solo puedo usar hasta un 94%. Y bueno, ahí está para todos los periodos con las distintas líneas. Y por último tienen el safety stock, que es cuánto tengo que guardar de un producto cuánto tengo que guardar de un producto, o sea, cuánto es como lo que me recomienda la misma empresa, o cuánto es lo que me estoy poniendo como meta para guardar para cada producto en cada línea. O sea, para cada periodo de cada producto. Esto también depende del escenario. O sea, por eso aquí depende de K. No sé si es que lo alcanzan a ver, se ve un poquito chico. Pero el safety stock depende de cada escenario. Ahora, por un tema de simplicidad, les pusimos que para todos los escenarios es el mismo safety stock. Pero teóricamente, si es que yo tengo un escenario más optimista, podría guardar más. Y si tengo uno pesimista, podría guardar menos. Ahora, bueno, por simplicidad, les pusimos que para todos los escenarios es el mismo. Entonces, después en el código eso se ve reflejado. Pero no así, por ejemplo, ahora la demanda. Entonces tenemos tres tipos, les creé 3 hojas, que son la demanda pesimista, la demanda normal y la demanda optimista. Porque tienen que hacer una demanda en función de cada escenario. Entonces voy a entrar ahora a esto. Ustedes deberían tener solo esto de acá, hasta la línea 24. Entonces, bueno, después vienen las variables, después viene el modelo matemático, y en el enunciado les dicen, en la página 4, de que las predicciones tienen que hacerlas con regresión lineal. O sea, tienen que hacer una regresión lineal para calcular los siguientes 12 periodos, después los siguientes 11 periodos, después los 10 y así, hasta el final, que tienen que calcular solo para el último periodo. ¿Hay alguna pregunta de parámetro? ¿Se entendió bien como lo que está mostrando? Porque ahora ya voy a empezar a calcular, o sea, como a mostrar cómo se calculan las cosas. Voy a ver el chat. Perfecto, ya buenísimo. Entonces, aquí les voy a mostrar, para la regresión lineal, ya yo tengo el Excel en inglés, después traduzcan por último las funciones a español, pero básicamente lo que tienen que hacer es calcular la pendiente de estos valores, o sea, de las bolillas, después de los tornillos y después de los clavos. Cuando calculan la pendiente, la multiplican por el valor numérico de arriba, o sea, cuando calculo la pendiente, después lo tengo que multiplicar por 13, y
Utilizando también estos mismos números, calculan la intersección. Entonces, lo voy a calcular aquí. Entonces, primero tengo que tener un número entero, porque yo no puedo producir medio tornillo. Entonces, lo primero que defino es que sean números enteros. Después, lo que hago es calcular la pendiente. Entonces, en español supongo que se llama pendiente. Calculo, me dice, tienes que poner los valores de Y. O sea, pongo todo esto de aquí. O sea, ahora voy a calcularlo para el anterior para que me dé el mismo 5014. Entonces, calculo la pendiente de este valor, la dejo fija, con F4 dejan fijos los valores, o poniendo los signos peso. Y ahora pongo los X, que son del 1 al 12, que es donde estoy usando estos valores. Y también los dejan fijos. Y habiendo calculado la pendiente, multiplico esta pendiente por el número. Este no lo voy a dejar fijo, o sea, le voy a dejar fijo solo la columna. Le pongo el 1, el 1 lo dejo fijo, porque después yo lo voy a ir moviendo y me interesa que vaya moviendo al 14, al 15, al 16, al 17, al 18, etcétera, etcétera, hasta el 24. Y a esto le voy a sumar la intercepción, como en donde me corta con el eje. Calculo, o sea, utilizo la misma Y, los mismos datos que calculé para las orillas, también lo dejo fijo, y utilizo el X. Ya teniendo calculado la primera parte, que es el valor propiamente tal, yo estoy acá en la demanda pesimista. Entonces, al estar en la demanda pesimista, tengo que multiplicar este valor por 0,9, porque eso es como el criterio para que sea pesimista. O sea, esto es arbitrario, o sea, ustedes tienen que hacerlo. No me acuerdo si es que está en el enunciado, pero si es que no, considérenlo así, porque así se calcula. Para la demanda pesimista usan 0,9. Para la demanda normal utilizan 1, y para la demanda optimista utilizan 1,1, que es el criterio de cuánto creo que va a subir o cuánto creo que va a bajar. Entonces utilizan un 10% más y un 10% menos. Y, bueno, después cierro el paréntesis para el valor entero. Como ahora lo calculé para el valor 13, me vuelve a dar los mismos 5014 que tenía antes. Entonces, como son el mismo valor. No hay que usar los valores que están, me refiero, los de parámetros de acá. ¿Esto te referís, los teta? Sí, eso mismo. No, esto es otra cuestión distinta. Una cosa son los S, una cosa son los S, como el valor que tiene en la función, el peso que tiene en la función objetivo, y lo otro son los pronósticos de demanda. Los pronósticos de demanda son un 90% de lo que debería producir, el 100% de lo que debería producir y un 110% de lo que debería producir. Entonces, esos teta al final influyen en cuánto peso tiene en la función objetivo un tipo de escenario. Pero la demanda para esos escenarios se calcula como un 10% menos y un 10% más. No sé si me expliqué, Agustín. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, una cosa son los teta, que es cuánto peso tiene un determinado escenario, y lo otro es el cómo calculo el pronóstico. O sea, yo podría definir, no, nosotros, esta empresa, cuando tiene periodos malos, vendemos la mitad. Entonces, listo, perfecto. Ya no se usa un 90%, sino que se usa un 0,5%. Eso es un mal periodo, que vendemos la mitad. Un buen periodo vendemos el doble, listo. Entonces, no es un 0,5 o un 1,5, es un 2, porque vendemos el doble. Entonces, en este caso le están diciendo de que un mal periodo se vende un 90% y un buen periodo se vende un 10% más, o sea, un 110%. O sea, un 1,1, un 110%. Entonces, multiplicamos esto por 0,9 y nos da el mismo valor que teníamos calculado acá. Después hacemos lo mismo para los tornillos y hacemos lo mismo para los clavos. Entonces, después esto ustedes lo arrastran, habiendo dejado fijos los valores, voy a arrastrar aquí esta 2, lo arrastran y va a pasar esto, de que solo se mueve el
el que está multiplicando, en este caso lo que multiplica la pendiente. Pero todo lo demás se queda fijo, porque yo estoy haciendo un pronóstico para 12 meses en función de lo que tengo ahora, que en este caso son, como estoy parado en el mes 13, solo puedo ver los 12 para atrás. Entonces, calculo todos estos valores y hago los pronósticos para los 12 meses siguientes. Entonces, ahora estoy en el mes 14. O sea, pasó un mes. Entonces ahora mi data histórica ya no son 12 meses, sino que ahora son 13 meses. Entonces calculo lo mismo, pero ahora mi pendiente va a ser hasta el 13 y hasta el 5.890. Y parte, después se multiplica por el 14. Calculo esto para los tres valores. Esto, bueno, todos los demás lo dejé calculado para ahorrar tiempo. Y hago los pronósticos. Entonces cuando esté, por ejemplo, acá en el mes 16, tengo la data histórica hasta el mes 13 y voy calculando los pronósticos hacia adelante. Entonces, por ejemplo, cuando estoy parado en el mes 17, tengo 16 meses para atrás. Entonces, veo esos 16 meses. Y esto lo hago con 0,9. Acuérdense de poner el 0,9, porque como estamos en la demanda pesimista, si no ponen el 0,9 les va a dar la demanda normal. Necesitan la pesimista en este caso. Entonces, perdón. Calculan todos estos periodos. Esto es para la instancia, ahora estamos en R1. Calculan todos estos periodos y después se van para la demanda normal. Aquí tienen que hacer exactamente lo mismo, pero en vez de por 0,9, por 0,1. Entonces, como la forma fácil, copian esto y después voy a mostrar cómo copian esto, lo pegan acá y ya, tengo los valores, pero por 0,9. Entonces, una forma fácil de hacerlo es que se van al Find and Replace y ponen reemplazar. Entonces van y ponen, ¿qué quieren reemplazar? Queremos reemplazar el 0,9 por 1. Y pongo reemplazar todo. Me reemplaza los 36 valores y ahora tengo aquí por 0,1. O sea, por 1, por 1, por 1. Entonces, es más rápido, lo que pueden hacer de frentón es copiar todo esto y pegarlo aquí en esta hoja, poner el reemplazar y ponen o sea, el reemplazan y lo cambian por 1. Después, bueno, aquí pueden hacer exactamente lo mismo y reemplazan en vez de por 1 o en vez de por 0,9, si es que siguen con el de la demanda pesimista, por 1,1. Y es lo mismo que estábamos calculando antes, que es las golillas, los tornillos y los clavos. Entonces, aquí, por ejemplo, el mes 18, lo tengo hasta el 17. Y que veo abajo, lo mismo para los tornillos, lo mismo para los clavos. Entonces, tomo esto y los tiro hasta el mes 24. Miren, por ABC razón, que puede ser de que esta demanda vaya decreciendo, o sea, aquí va creciendo, pero perfectamente puede ir decreciendo, como por ejemplo acá en los clavos, que parte casi en 6.000 y termina en 3.100. Si por ABC razón las proyecciones les quedan negativas, que puede ser, por ejemplo, si es que estos valores están muy cerca del cero, que las predicciones les tiendan a quedar negativas, como no puedo producir negativamente, lo reemplazan por 0. O sea, ahí tienen que fijarse de que si es que, por ejemplo, aquí va en, no sé, 1.500, 1.500, 0, menos 500, menos 1.000, etcétera, etcétera, todos esos números negativos los reemplazan por 0. Eso como para que tengan ojo por si acaso. No, puede que no les pase, lo más probable es que no les pase, pero por si acaso, tengan ojo en eso. No pueden tener una producción negativa. Ya, todo esto para R1. R1 significa que voy viendo mes a mes. Entonces voy a producir me paro en el mes 13 y digo, listo, ¿cuánto fue para atrás? Voy a producir en adelante. En el mes siguiente, o sea, en el mes 14, digo, listo, voy a producir de nuevo, o sea, voy a hacer un nuevo pronóstico, ¿cuánto es lo que vi para atrás? Entonces, voy como en una escalerita de uno en uno. Cuando les dicen que es de R3, significa de que yo hago una producción
y después no vuelvo a actualizar mis pronósticos hasta 3 meses después. O sea, estoy en el mes 13, hago mis pronósticos, y después, en el mes 14, veo cuánto, voy a calcular cuánto fue mi inventario, cuánto fue mi producción, cuánto fueron mis ventas, pero no ajusto mi producción, o sea, mis pronósticos de producción, o sea, mis pronósticos de demanda, perdón. Y no los ajusto hasta el mes 16, que es 3 meses después de que hice el primer pronóstico. Después en el mes 19 y después en el mes 22. Entonces, eso es lo que va cambiando entre R1 y R3. Entonces, en R3 hago exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es que cuando voy al siguiente pronóstico, ahí paso de nuevo al de 15. O sea, antes veía los primeros 12, y después en el mes 14 no hago nada, no hago ningún pronóstico, en el mes 15 no hago ningún pronóstico, y ya de frente en el mes 16 vuelvo a hacer un pronóstico con toda la data histórica que tengo. Y bueno, la misma lógica. Tengo la pendiente por el valor, más la intercepción, o sea, la intersección, por todo esto, por 0,9 y el valor entero de este valor. Entonces, el primero nos da el mismo 514, o sea, el mismo 5514 que teníamos en la demanda pesimista de R1, porque estoy parado en el mismo mes, entonces tiene sentido de que sea el mismo valor. Y bueno, esto después voy y los proyecto hasta el mes 24. Después estoy parado en el mes 16, calculo lo mismo para las bolillas, los tornillos y los clavos, y todo esto por 0,9 porque es pesimista, después por 1 porque es optimista, o sea, porque es normal, y por 1,1 porque es optimista. Entonces con eso tengo calculado hago todos mis pronósticos de demanda para todos los periodos. O sea, ahora logrado. ¿Queda alguna pregunta de pronósticos de demanda? O sea, todo esto que vimos en el Excel, ¿cómo se hace para fijar los valores? Dos formas. Por ejemplo, yo quiero fijar esta celda. Forma número 1, yo voy y le pongo signos peso entre medio. Entonces, con esto fijé el signo peso antes de la letra, significa de que dejo fija la columna. O sea, dejo fijo la columna E. Signo peso antes del número es que dejo fija la fila. Entonces, por ejemplo, ahora voy a dejar fija la fila. Entonces, cuando yo esto lo muevo hacia la derecha, se me mueve en la fila. O sea, del 8 pasó de la columna E a la columna F. Pero si es que esto yo lo muevo hacia abajo, no se me mueve. O sea, sigo en la columna 8. Esa es la forma 1, que es poniendo los signos pesos manual. La otra forma es apretando F4. El comando F4, el que está como justo arriba del 4, uno lo aprieta y se te ponen fijas las dos. Después, si es que yo lo vuelvo a apretar, se fija solo la fila, y si lo vuelvo a apretar, se fija solo la columna. Y si lo vuelvo a apretar, después vuelve a nada. O sea, que no está fijo nada. Perfecto. A mí la duda que me quedó fue que Dale, dime. no cacho mucho cuál es la diferencia entre el pronóstico, por ejemplo, 1 y el colilla y el pronóstico 3 colillas. No, como cuáles son las ¿El diferencias de DR1 y el pronóstico. DR3? No, en la misma página, porque tú tenías una columna que sale pronósticos, sale 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, con su, Esto con su acá. distinto producto. Sí. ¿Cuál es la, cómo? ¿Cuál es, Esto es como, como cuál para es la diferencia? Dale. esto al final es como, o sea, en la práctica para los DR3 llegan hasta aquí, del 5 para abajo no van, porque solo así Ya, 4 pronósticos. O sea, el pronóstico 1, tanto para R1 como para R3, es el mismo, porque estáis parados en el mismo mes. Pero el tema, mira, fíjate, en el pronóstico 2 para el mes 16, te estoy diciendo de que son 6.800. ¿Cachai? O para estos de acá entre medio, ¿cachai? El 500, o sea, el 6.900 para optimistas de R3. Si me voy a optimistas de R1, lo calculo en el segundo periodo, me dan 7.000 y tanto. Pero cuando ya estoy en el mes que corresponde, vuelvo a tener el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que me cambia? Me cambian como los valores entre medio. Porque como yo voy produciendo mes a mes y veo todo lo que voy a producir para el futuro, o sea, yo puedo tomar decisiones del tipo, listo, mis costos de almacenamiento ahora son súper bajos,
Entonces voy a producir de sobra para almacenar, para venderlo el próximo mes, que tengo costos de producción súper caros. No sé si me explico. Ya, y espera, y esos pronósticos son de acuerdo como al mes que estoy parado. O sea, el pronóstico 1 es para cuando estoy parado en el mes 12 y el pronóstico 11 es cuando estoy parado en el mes 21. No sé si me explico. Sí, estos pronósticos de acá. El pronóstico 12 es cuando estoy parado en el mes 23. Pronóstico 10 es cuando estoy parado en el mes 22. Esto al final es como un poco para que sepan cuántos pronósticos van haciendo. O sea, esta forma como de estructura yo la hago un poco por facilidad de esta manera, pero después esto igual lo tienen que ir moviendo. O sea, perfectamente podrían haberlo hecho acá, como de aquí hasta el 12 y que te quede la pirámide como para el otro lado. No sé si me explico, Ya. como una así, después la siguiente que te queda así, la siguiente así, y hacen la escalerita como para el otro lado y lo van pegando hacia los pronósticos. Lo que tienen que saber es que se van parando mes a mes y van calculando, cuando están en R1 mes a mes, calculan la producción de todos los meses que les quedan. Y van haciendo eso para todos. Y cuando están en R3, van y hacen como todo el pronóstico. Entonces, en el mes 14 yo voy a haber producido esto, y esto va a ser lo que lo que mi programa va a leer, o sea, va a leer el 6500. Pero cuando voy iterando mes a mes, me doy cuenta de que en verdad esto es demanda normal. Perdón. En vez del 6200, pues, es lo que tenía visto antes, en verdad era 6100. Entonces, cuando itero en R1, ajusto, tengo un número más preciso. O sea, acá me estaba pasando casi por 80 más, o 70 más de producción, pero cuando vi la demanda del mes 13, la demanda real del mes 13, dije, no, chuta, voy a tener que producir un poquito menos, y ajusto mi demanda. Cuando lo estáis haciendo en R3, tú en el mes 13 mandáis a producir para los próximos 3 meses. Aquí en demanda normal, perdón. Entonces, el mes 14 yo voy a producir para tener, o sea, voy a pensar que voy a vender 6256. Entonces produzco para tener 6256. Pero cuando voy iterando en R1, que es más preciso, eso es el análisis que tienen que llegar a hacer en el informe, bajo mi producción, antes iban a producir 6256, pero agregando un mes más de información, produzco menos. Y después lo van a ver y la demanda real fue 5500, 5600, para hacerlo fácil. Entonces, este se pasaba por 600 y este se pasaba por 500. Un poquito más, un poquito menos, pero es como la lógica, no sé si me entienden. Eso. Entonces, eso es los análisis que tienen que llegar después a hacer en el informe. Pero el R1, al ir ajustando la data como a la data más actual, es más preciso que el R3, que mando a hacer todo sin considerar lo que está pasando entre medio. No sé si me entendiste. Sí, sí, perfecto, gracias. Dale, buenísimo. Ya, pues entonces, ¿queda alguna pregunta de cómo hacer los pronósticos de demanda? Dale, buenísimo. Ya, entonces después de que hagan los pronósticos, esto es para una instancia. Ustedes tienen que ir haciendo todo esto para todas las instancias. Entonces, guardo esto. Aquí tengo la que voy a usar, que es como ya con los pronósticos calculados. Es la misma, una copia, literal. Pero que la tenía puesta al lado para hacer más fácil. Entonces, ustedes van a tener estos pronósticos y van a tener los resultados de las instancias. Pero antes de eso tienen que ir a hacer el programa. Yo uso una interfaz que se llama Atom. Pueden usar Anaconda, pueden usar Colab, pueden usar VS Code. O sea, da lo mismo. No es que funcione solo en Anaconda y si es que usaban otro no lo pueden usar. Pueden usar PyCharm, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos es importar pool e importar un manipulador de Excel, en este caso Excel Reader. Y yo con un tema también de facilidad, defino un R
dependiendo de en qué R estamos. O sea, si es que vamos a calcular para R1 o vamos a calcular para R3. Como consejo, después de que calculen las instancias, o sea, después de que tengan calculado esto, copien esto. O sea, que después de que hagan los pronósticos, cópienlo, tengan un Excel de copia por si acaso, porque como van a ir manipulando los datos en esto, por si es que se equivocan en alguna cuestión, no tengan que hacer todo de nuevo. Entonces, como el primer checkpoint, van y lo hacen cuando tengan calculado todos los pronósticos. Ya, entonces, van y definen un R3 para que sea más fácil leer las hojas. Entonces, definen un workbook donde leen este Excel. Entonces, abrimos el Excel, en este caso, instancia clase copia. Y van y leen las hojas. Entonces, tenemos los parámetros, que lo estoy leyendo como parámetro. La demanda pesimista, que escribo demanda pesimista R. Cuando pongo estos corchetes y después pongo el punto format, dependiendo del valor que R, o sea, que tenga el R, se va a escribir aquí. Entonces, en este caso se escribe R1. Si yo escribo R3, ahora se está escribiendo 3. Entonces me está leyendo el archivo que tenga como texto R3, que son los nombres de las hojas. Entonces está la demanda pesimista, después crean otra hoja que es la demanda normal, misma lógica, y otra demanda que es la demanda optimista. Y empezamos a definir, o sea, después de tener toda la hoja abierta, empezamos a definir la información en listas y diccionarios. Entonces nos vamos a la hoja parámetro. Esto voy a mover para el lado. Entonces nos vamos a la hoja parámetro, porque tenemos que empezar a leer las cosas. Como me dan I, L y K, voy y defino I como una lista vacía, L como una lista vacía y K como una lista vacía. En el enunciado, si es que ahora pueden ir viendo el enunciado, sería bacán, pues, como para que me vayan siguiendo. Nos dicen, primero partimos definiendo los conjuntos. Entonces nos dicen, tenemos T para T periodos, o sea, I minúscula para los I productos, L para las líneas de producción y K para los escenarios. Entonces defino T como una lista que va desde el 1 hasta el R más 1. O sea, que es cuántos meses puedo mirar hacia adelante. Como estoy en R1, solo puedo mirar un mes hacia adelante, entonces me va a quedar como una lista entre el 1 y el 2. Y al final, si es que vamos a las demandas, yo voy iterando, o sea, voy viendo como un mes a la vez. En cambio, cuando estoy en R3, voy desde el 1 hasta el 4. ¿Por qué? Porque ahí puedo ver 1, 2, 3 meses. O sea, el 1, como el último no se incluye, pero el 1, el 2 y el 3. Entonces, defino el T como una lista con esos datos, el I, el L y el K como listas vacías. Y después itero hago un for desde 0 hasta el 3, que va a agregar en estas listas, o sea, la lista I, en la lista L y en la lista K, en la hoja parámetro, el valor de la celda 0,1, después 0 más 3,1 y 0 más 6,1. Entonces, si yo me voy a la lista parámetro, el Excel funciona igual que las listas, o sea, está como el 00, 01, 02, y etcétera, el 11, etcétera, etcétera. Entonces, estoy en el valor 0, porque la fila 0 de la columna 1. Entonces, estoy en el valor 0 de la columna 1, o sea, de la columna D. Entonces me escribe golilla. Y después, cuando esto va a iterar, este I va a ser 0, 1, 2. Entonces, va a ser fila 0, fila 1, fila 2. Entonces me va a escribir golillas, tornillos, clavos. Después, para el L, hago lo mismo, pero le sumo 3, porque parte justo 3 más abajo. Entonces, este es el 0, que es justo la columna 3. O sea, 0, 1, 2, 3. Entonces me escribe 0, después 1 más 3, 4. Entonces me escribe A, B, C. Y lo mismo para los escenarios. Entonces, pesimista, normal y optimista. Entonces, con esto, agrego los productos, las líneas y los escenarios a mis listas, I, L y K, respectivamente. Entonces, después empiezo a ir viendo o sea, empiezo a ir agregando todo. Entonces, después agrego la gran M. La gran M está su valor
aquí, en la columna, o sea, en la fila 1, o sea, esta es la fila 0, esta es la fila 1, entonces 1, y en la columna 11, entonces escribe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y el 1. Entonces, escribo el valor de la fila 1, columna 1. Y así voy agregando todas las cosas, que son como valores puntuales, que son esas que están como en lista. Después tenemos todas estas matrices que dependen de alguno de las cosas que teníamos antes. O sea, por ejemplo, los costos de setup dependen de la línea de producción y del producto. Las líneas de producción están en la lista L y los productos están en la lista I. Entonces, creo diccionarios. Entonces, creo el... bueno, primero parto creando los que dependen solo de un valor, o sea, CH, que depende solo de producto, CB, que depende solo de producto, CD, que depende solo de producto, el inventario 0, que depende solo de producto. Entonces, esto lo hice por un tema de simplicidad. No pueden partir por donde quieran, pero aquí partí explicando solo los que dependen de un valor, o sea, los que dependen solo de I. Creo los 4 diccionarios, que son CH, CB, CD, el inventario 0. Itero en el largo de I, o sea, en este caso puedo también llegar y poner 3, pero el largo de I va a ser L, entonces es como un tema para tenerlo más fácil, o sea, pues acá pueden escribir 3 en vez de length I. Y digo de que el diccionario le agrego el valor del producto, o sea, yo necesito tener golilla 2,4, tornillo 1,9, clavo 1,2. Entonces, pongo el diccionario, le pongo como el parámetro que va dentro este valor, o sea, le pongo I mayúscula, corchete I, o sea que de la lista I elija el elemento 0, o sea, me va a elegir golilla, entonces me va a salir CH golillas, va a corresponder al valor del parámetro I más 1,9, que va a ser el 2,4, porque estoy en la columna 9, y en la fila 1, y después como va a ir iterando entre 0, 1 y 2, va sumándose, va a quedarme 1, 2, 3. Voy a leer todo el CH. Y hago lo mismo para el CB, el CD, el inventario C. Entonces, este va a estar en la misma columna, o sea, CH, CB e inventario 0 están todos en la misma columna, columna 9, columna 9, columna 9. El otro está en la columna 12, que está un poquito más acá, columna 12. Y los valores van, este parte del 1, o sea, parte aquí, en la primera fila. El otro parte en la sexta fila, y el otro parte en la 16ª fila. Esto también lo pueden ir viendo porque aquí, como esto parte de 1, pero el Excel lo lee desde 0, al final es como el valor en el que está menos 1. O sea, este me muestra que está en la 17, perdón, que me muestra que está en la 17, pero como es menos 1, 16. Sí. Las bolillas están en el 7, pero como es menos 1, en el 6. Entonces, ahí voy escribiendo estos valores. ¿Se entiende? O sea, ¿hay alguna pregunta de algo que no haya quedado claro acá en el cómo ir rellenando los diccionarios? Ya, bacán. Entonces, bueno, aquí lo estamos haciendo con los productos I, después hacemos lo mismo con los que dependen solo de L, en este caso solo es K, que depende de las líneas. Y, bueno, hacemos la misma lógica, hacemos un for que va iterando sobre las líneas, agregamos el valor, o sea, ponemos en el valor del diccionario K el parámetro, que en este caso va a ser A, B y C, o cuando vaya iterando dentro de esta lista, agrego los parámetros, o sea, los valores de los parámetros, en este caso es L más 11,9, porque estoy en la columna 9, en el valor del 11, o sea, porque es 12 menos 1. Y, bueno, después los que dependen solo de K, que es θ, que están aquí. Son el pesimista, optimista y normal. Y bueno, misma lógica, y
Todo esto para los que dependen solo de uno. Ya pasando a los que dependen de más de uno, o sea, de 2 o 3, primero hacemos los que dependen de I y de L, porque acá necesito ir moviéndome dentro de esta matriz. Entonces, defino como diccionario CS, CP, TS y TP, que son CS, CP, TS y TP, que todos dependen, más o menos tienen la misma lógica, que son golillas y líneas, o sea, productos y líneas, productos, líneas, productos, líneas, productos, líneas. Y hago dos for, o sea, primero itero en el largo de los productos, o sea, primero que vaya viendo hacia abajo, y después que me vaya moviendo hacia la derecha en función de las líneas, y defino estos diccionarios con los dos parámetros. O sea, defino i, o sea, el valor de i, coma, el valor de l. Estos sean súper rigurosos en la forma en cómo los escriben. Aquí igual les pusimos que CS depende de i, l. Pues CP depende de i, l. Entonces, en los parámetros que les entreguen, o sea, que le entreguen al programa, pónganle i, l. Después van iterando dentro de estos valores. Y ponen los valores de i más 1, porque estoy en la primera fila, y después me voy a ir moviendo hacia la derecha, o sea, perdón, me voy a ir moviendo hacia abajo, voy a seguir para el mismo L, cuando el L es constante, y también le voy a decir que vaya moviéndose en el L de la columna 4. Entonces parto en la columna 4 y me voy a ir moviendo L. Entonces cuando esté en el 0, 0, voy a estar en el golillas A. Cuando esté en el I0, L1, o sea, me voy a mover una columna hacia la derecha, voy a estar en el golillas, que sigue siendo el producto 0, pero en la línea B, que es la línea 1. Después, cuando esté en el 0, 2, que voy a entrar primero en el L, voy a estar en la primera fila, y después aquí 2 más 4, en la columna 6, que va a ser la línea C. Y hago eso para el CP, o sea, para el CS, el CP, el TS y el TP. Como están dentro del mismo for, los puedo poner uno abajo del otro. Entonces con eso voy a recorrer todas estas matrices y voy a ir cargando los datos a estos diccionarios. Después hago lo mismo, pero ahora tengo que definir el precio y el safety stock. O sea, el precio, el beta y los safety stock. El precio depende de I y de T. O sea, depende de las golillas y del tiempo. Y el safety stock depende de las bolillas y del tiempo. También depende de K, pero como les dije antes, el K va a ser para todos igual, entonces no hago escenarios distintos. Si es que tuviera escenarios distintos, tendrían que ponerlo, no sé, aquí estar el safety stock, esto sería, no sé, safety stock para K1, o sea, para K pesimista. Después hacer otra tabla abajo para el K normal y otra para el K optimista. En este caso es el mismo para los tres, entonces no tienen que hacer, o sea, no hay tres tablas o tres matrices donde tengan que buscar los datos. Entonces definimos el precio y definimos el safety stock. Entonces, iteramos dentro de los productos, o sea, dentro de los productos, y después tengo que iterar en el tiempo. Entonces, defino como para el largo de t. Como estoy en R1, el largo que puede ver esto solo va a ser de un valor, o sea, solo va a ver esto, va a ser esto. Entonces después yo tengo que ir actualizando estos datos, eso como para que lo sepan. Pero cuando esté en R3, lo que va a ver va a ser todo esto. El 1, o sea, el 0, el 1 y el 2, hasta el mes 15. Entonces, itero dentro de esto y agrego los valores para el precio. Y como les dije antes, el safety stock, como depende de K, pero como para todos los K es igual, lo agrego, o sea, yo tengo que agregar el K y pongo la función. Si es que yo tuviera tres matrices distintas, lo que debería hacer es escribir safety stock, I corchete I, T corchete T, coma, K0, o sea, la parte de los pesimistas, y poner una dirección, o sea, no sé,
I más 31, T más 4. Después, escribir lo mismo, pero con el K1, y pongo misma hoja parámetro, cell value, en vez de poner I más 31, tendría que poner, no sé, asumiendo de que parte acá, I más 36, y T más 4. Y asumiendo que la otra parte también, justo 4 valores más abajo, sería el safety stock con K igual, o sea, K corchete 2, para tenerla optimista, y poner después aquí en el sales value y más 41. Pero como les digo que esto es para todos los K igual, iteran dentro de los K y le ponen el mismo valor. Y lo último, antes de terminar con la parte de los parámetros, tienen que hacer lo mismo para el beta. El beta, a diferencia del precio y de las golillas, depende de las líneas de producción. Entonces, itero en las líneas de producción. Entonces, itero en L, agrego los valores de L y los parámetros, o sea, agrego los parámetros y agrego los valores a este diccionario. ¿Podrías repetir de nuevo lo de la parte de K? Ya, perfecto, sí. Aquí nos dicen que el parámetro depende de K, y si es que ven en el enunciado, el safety stock está definido como el safety stock del producto I en el periodo T bajo el escenario K. Entonces, como depende del escenario, yo tengo que agregar el parámetro del escenario en el diccionario. O sea, tengo que poner que el safety stock tiene el parámetro K. Porque cuando yo calculo el safety stock, necesito saber si es que es el safety stock del escenario 1, o sea, del escenario pesimista, del escenario normal o del escenario optimista. Entonces, como necesito saber eso, tengo que agregarlo. Pero como les dicen de que el escenario, o sea, de que el safety stock es el mismo para cada escenario, como que itero dentro del escenario, pero no hago diferenciación en los valores que le estoy agregando. En cambio, si es que, por ejemplo, voy a copiar esto para hacerlo rápido y fácil, así que asuman de que esto es más largo hacia el lado. Entonces, este va a ser el K1, K0, K0 y K2. Si es que yo tuviera que hacer esto, o sea, que este es para el escenario pesimista, este es para el escenario normal y este es para el escenario optimista, aquí, cuando estoy iterando, tengo que hacer la diferenciación. Entonces tendría que poner, voy a escribir esto, después lo voy a borrar. Entonces, tendría que poner aquí, que en vez de que es para K, para cualquier K, es para K0, para K1 y para K2. Entonces, en vez de poner para 31, el de pesimista 31 me queda igual, porque sigo en esta línea acá. Pero para K1 parto en la línea 37, como le resto 1, 36. Y para el siguiente parto en la línea 42, pero como le resto 1, 41. Esto en el caso de tener 3 safety stocks distintos. Como no tengo 3 safety stocks distintos, sino que me dicen que es el mismo, agrego como un for que me vaya iterando, porque esto va a ir cambiando. Entonces, va a estar en K0, K1, K2, pero me va a agregar los mismos valores. No sé si ahí se entendió más. Sí, gracias, te pasaste. Dale. Entonces, ahí lo dejo como estaba antes. Y después, bueno, itero en los betas, que son para las L y para los tiempos. Entonces, itero en función de L y itero en función del tiempo. Agrego los parámetros y les agrego el valor a cada uno de esos parámetros, que es como todos estos números de acá. Y lo último que nos faltaría para como terminar de agregar todos estos valores son las demandas, las predicciones de demanda. Entonces, como sí depende, o sea, como sí tengo tres, bueno, las demandas también dependen de K, entonces ahí la demanda es pronóstico de demanda para el producto I en el periodo T bajo el escenario K. Como sí depende del escenario y como efectivamente definí tres escenarios distintos, la demanda pesimista, la demanda normal y la demanda optimista, tengo que buscar cada uno de esos escenarios y agregarle los valores correspondientes a eso. Entonces, voy a ir a la demanda pesimista
yo tengo la demanda del producto I, o sea, pronóstico de golillas para el periodo T. O sea, por eso agregamos esto. Entonces, pronóstico 1 para golillas, para K0, o sea, para la demanda pesimista. Va a ser la hoja de la demanda pesimista por los valores de la fila 4 menos 1, 3, más 0, o sea, la fila de acá, como del I de la columna 13, y después que vaya moviéndose en T. Entonces, de aquí se va a ir moviendo hacia la derecha. Y después, lo mismo, bueno, después va a ir bajando también porque depende de I, que es como el producto, entonces va a bajar y se va a ir moviendo hacia la derecha en función del tiempo. Después lo mismo para la demanda normal, que coincide que es el mismo punto, y después para la demanda optimista, que también son el mismo punto. Esto, si es que tienen que fijarse en la parte de la columna, o sea, si es que lo ponen, voy a poner esto, no sé cómo, si es que yo estoy aquí en la columna 13, como tengo que ser o sea, coherente con lo que pongo, entonces pongo en la columna 13. Si es que los pongo aquí, tengo que poner las columnas de acá. Entonces, para que tengan ojo con eso. Ya, y después de terminar de definir todos los parámetros, como terminamos de definir todos los parámetros cuando definimos los pronósticos. ¿Hay alguna pregunta de toda la parte de los pronósticos? Esto en el enunciado corresponde a definir los conjuntos, o sea, toda la parte de la notación de los conjuntos, y toda la parte de los parámetros. Entonces, nos faltaría hacer las variables, el modelo matemático y la restricción, que es como lo que viene ahora. Pero para como dar por asumido de que se entendió la parte de los pronósticos, o sea, de la de los parámetros. Sí se entendió. Ya, buenísimo. O sea, si es que se pierden alguna parte, interrúmpanme porque voy dando por asumido después de que se entiende esto. Entonces, bueno, ahí me van diciendo cualquier cosa. Ya, entonces ahora ahora pasamos a programar en pool propiamente tal. Todo lo que estuvimos haciendo antes en las 80 líneas de código que hice antes es leer toda la data. Sí, igual por eso les va a quedar grabado. O sea, por eso lo estoy grabando. Hay hartas cuestiones, pero es como al final todo es leer. Entonces después pueden ir viéndolo más lento y tienen igual como 2 meses para hacer esto. Entonces, en ese sentido, tranquilo. Ya, pues entonces, después pasan a crear el modelo. Entonces, creamos un modelo con pool que se llama, yo le puse modelo clase, porque es lo que estoy explicándoles ahora. Ustedes le ponen, no sé, modelo grupo tanto, o el grupo que sea. Y ponen lo que está haciendo. En este caso, nosotros queremos maximizar utilidades. Entonces, le pongo maximizar. Entonces, toda la parte de leer los datos, no es tan, o sea, es importante, ¿cachai? La pueden ver después en el video, pero esto es lo que quiero que entiendan, que es como cómo plantear las variables. Porque la forma en cómo se plantean o sea, se hace siempre muy parecida, pero les define como, es como un poco, todas se hacen igual, o sea, se leen de la misma manera y se escriben de la misma manera. Van cambiando un poco los parámetros que tienen, pero todas se hacen igual. Entonces, nosotros estamos viendo en el enunciado de las variables que dicen ya MP, Z, inventario, X, P mayúscula, Y, S y delta. Entonces, defino MP como una variable de diccionario, o sea, la creo como un diccionario, que como nombre le pongo un nombre cualquiera. O sea, después de este nombre tienen que acordarse cómo se llama, pero o sea, pueden ir viéndolo, pero en general o pónganle el mismo nombre de la variable, o sea, MP. Y ponen qué parámetros tiene en corchete. O sea, si es que yo veo en el enunciado, dice MP depende de I, L y de T. Entonces le agrego I, L, T. Z depende de ILT, inventario depende de ITK. Entonces, ILT, ITK. En esta parte de acá. Entonces, en esa parte es como más... Es como ir leyendo y escribiendo. Después definen los índices. Entonces,
¿qué índices tienen? Van a tener el índice I, el índice L y el índice T. ¿De dónde salen esos? Salen de for I in I mayúscula, o sea, de todos los I que están en I mayúscula, de todos los L que están en L mayúscula y de todos los T que están en T mayúscula. Esto lo hacen en general igual para todos, o sea, ILT, ITK, entonces ITK, esta parte de acá, como el inventario. O sea, este depende de I, depende de T y depende de K, entonces los índices van a ser I, T y K, y van a depender, o sea, y después voy a iterar en el I, en el T y en el K. No se pone coma entre medio, para que tengan, no solo se escribe. Y después yo defino los valores que puede tener. Como M es la cantidad de producto, yo no puedo producir una cantidad negativa. Entonces, mi low bound va a ser 0. Pero el máximo que puedo producir, no tengo un máximo. O sea, si es que necesito producir 10.000, voy a producir 10.000. Si necesito producir 3, voy a producir 3. Entonces, en mi upbound, o sea, mi cota superior, pongo ninguna, o sea, pongo no. Y en la categoría, para la producción, es entera. Entonces, lo defino como un integer. Después, para el z es una variable binaria. Entonces, mi low bound va a ser 0, pero mi up bound va a ser 1, porque el máximo valor que puede tomar es 1. Y mi categoría va a ser binaria. Y voy definiendo eso con todas las variables que tengo. Entonces, el inventario es una variable entera, porque no puedo tener 0,5 bolillas, entonces mi upbound, o sea, mi lowbound va a ser 0, la cantidad puedo tener las que me quepan en la cuestión, y como no tiene límite ahora, le pongo none, y defino como la categoría entera. Y hago lo mismo con todas las variables, o sea, con todas las variables que se tienen que poner como diccionario. Entonces, hago lo mismo con el X, que es otra variable binaria, hago lo mismo con el B, que es el stockout, y hago eso con todo. Entonces, con eso defino todas las variables, y paso al modelo matemático. Entonces, el modelo matemático, literalmente, se van todas tanto la función objetivo como las restricciones, se escriben en el modelo como que se le asuman al modelo. Entonces le escriben más igual, y escriben toda la variable. Lo mismo para las restricciones, que escriben más igual, y se van agregando. Entonces, en el modelo, definen como, o sea, ya, ustedes para definir la sumatoria de algo, escriben PL_sum, o sea, pl.lp_sum. O sea, acá estoy diciendo la sumatoria de el P con sus parámetros, que ahí está el P, no sé si están con el enunciado, si no se los puedo mostrar, voy a poner acá al lado, porque no lo estoy usando. Entonces, como defino acá, la sumatoria, entonces defino sumatoria de perdón, un poco. Sí. Ya, aquí lo primero que hice yo fue tomar la sumatoria de θ para todo K y multiplicarla por todo uno de los valores. O sea, usé propiedades de sumatoria y que me quedara acá una sumatoria triple menos una sumatoria de 4 valores, una sumatoria de 4 valores, una sumatoria de 3 valores, de 3 valores y de 3 valores. Entiendo que esta es como la forma como de abreviarlo, pero no se puede poner como una sumatoria multiplicando cosas en full. Entonces tienen que agregarlo adentro de la sumatoria. Y, bueno, se ponen los valores, que en este caso es P I, T, o sea, P de I, T, por S de I, T, K, por S de I, T, K, por θ de K, por θ de K, y después lo que se hace es que se van poniendo de afuera hacia adentro todas las sumatorias. Entonces, primero tengo la de K, después tengo la de I, y después tengo la de T. Entonces escribo por K en K, por I en I, por T en T. O sea, voy siempre de afuera hacia adentro. Primero la de K, después la de I, y después la de T. ¿Se entendió eso? O sea, quiero que se quede claro eso.
Ya, entonces después, aquí va a ser o sea, escribo PL sum, como para decir que estoy haciendo sumatoria, de CS y L, por Z y LT, por θ de K, que acuérdense que multiplicamos todos estos valores, entonces, θ de K, y de afuera hacia adentro. Primero K, después I, después L, después T. Entonces, por K en K, por I en I, por L en L, por T en T. Entonces, voy de afuera hacia adentro. Después hago lo mismo para estos costos de acá, que son los costos de producción, los costos de inventario, los costos de los delta y los costos de stock. Entonces, voy poniendo cada una de esas variables por la sumatoria. Entonces, voy a hacer una más y para seguir después con la restricción. Entonces, acá tengo CP y coma L, CP y coma L, por MP y LT, MP y LT, por θ de K, que está acá, entonces, θ de K, y después de afuera hacia adentro, K y LT, por K en K, por I en I, por L en L, por T en T. Y van y escriben todo el modelo. Esto yo lo hice un poco para que quedara en orden, si es que ponen el slash, o sea, el backslash, pueden seguir escribiendo y es como si estuvieran en la misma línea. Entonces, yo lo hice para que no me quedara como una línea gigante de las cosas y fue escribiendo cada una de las sumatorias en una línea. Entonces, eso como para que lo sepan. Ya, y después pasamos a la restricción. Esta va a ser la primera. O sea, esto entra en la categoría como de 1. Entonces, la función objetivo va a ser como la 1. Y después, bueno, pasamos a agregar las restricciones. En las restricciones, por ejemplo, aquí tenemos la sumatoria de I igual 1 hasta I, de TS, TZ más TP, MP, que tiene que ser menor a beta por K. O sea, esto es como el leer los datos, y lo único que importa acá es de los para todo. O sea, esto es para todo L y para todo T. Entonces, lo que escriben, los para todos se escriben en force afuera de la restricción, y la sumatoria se escriben como PL sum. Eso para que lo sepan. O sea, por ejemplo, aquí hay una sumatoria y hay para todos. Entonces, los para todos se escriben como for loops afuera. Entonces, también de izquierda a derecha. Entonces, para todo L, T, entonces escribo, para todo L y para todo T, se cumple que la restricción, o sea, se la sumo al modelo, de la sumatoria de TS y coma L, TS y coma L, por Z y coma L, T, por Z y coma L, T, está con paréntesis, entonces, más, TP y coma L, TP y coma L, por MP y coma L, T, MP y coma L, T, y después, ¿en qué rango está la sumatoria? Desde I hasta I mayúscula, o sea, de I minúscula a I mayúscula. Entonces, para I minúscula en I mayúscula. Tiene que ser menor o igual a beta por K. Entonces, bueno, aquí lo escribí al revés, pero es lo mismo porque es multiplicación. KL por beta L, T. Es lo mismo que está aquí. Bueno, después, la restricción 3 no se las muestro porque no les puedo mostrar tampoco todo el código, pero les voy a mostrar la restricción 4, que es esta de acá, que yo la definí como, esta es la 4 y la 5. Son la 4 y la 5. Entonces, estas son los flujos, o sea, es como el flujo del inventario. Entonces, me dicen de que el inventario en el primer periodo, o sea, en t igual 1 de K, va a ser igual al inventario inicial más la sumatoria de la cantidad vendida menos, o sea, la cantidad producida menos la cantidad vendida. Entonces, la defino aquí, y esto es para todo I, todo K y todo T. La estamos haciendo esta de acá, la de acá abajito. Entonces,
defino de que el inventario va a ser, o sea, el inventario en el primer periodo, o sea, aquí, el inventario en el periodo T va a ser igual al inventario del periodo anterior más estas ventas, para T2 en adelante. Entonces, el inventario en T, como acá estoy en, como yo voy viendo periodo a periodo, o sea, mes con T1 en adelante, solo puedo ver al mes siguiente. Entonces, esto lo voy a ir haciendo manual. Entonces, defino de que el inventario en el periodo I, T, K, o sea, cuando T valga, no sé, 1, va a ser igual al inventario inicial, más la sumatoria de MP, que es el MP, I, L, T, I, L, T, para cada L, porque estoy iterando en cada L, menos las ventas en el periodo T. Menos las ventas en el periodo T. Y después, bueno, voy haciendo todas las restricciones hacia abajo, y la restricción 11 y 12, que son las de las naturalezas de las variables, o sea, que todas estas sean mayor que 0 y que las binarias sean binarias, se definen, o sea, no hay que agregarlas, porque se definen cuando estoy definiendo los parámetros. Aquí, perdón. Cuando yo defino los parámetros, defino de que sean enteras desde el 0 hacia arriba, entonces, con eso ya mayor o igual que 0, y las binarias las defino como binaria, entera, entera, binaria, entera, y así sucesivamente. Entonces, ya con eso tenemos como todo el modelo. O sea, ya con eso terminamos de plantear todo el modelo matemático. Entonces, esto lo voy a mover para el lado, ya. Pasamos a resolver el modelo. O sea, yo aquí lo que hago es que le defino, le digo qué solver usar. O sea, le digo usa pulp cb cdmd, que es el que viene por default, pero le pongo de que me ponga el mensaje en false. Porque cuando esto está en true, te muestra todo el detalle del solver. Entonces, si es que uno lo pone en false, con eso queda, o sea, no me muestra más. Y después le digo que lo resuelva. Después le digo de que me ponga el estado, o sea, si es que lo puedo resolver o no, con el status, modo de status. Después le digo que me ponga el tiempo. Esto es para que me muestre con 3 decimales en segundos. Y después defino dos variables. Defino el diccionario de la producción temporal y el diccionario del z temporal. Le digo que itere en las variables que van a buscar las que se llaman MP. Nosotros definimos aquí arribita que se llamaban MP y la otra que se llama Z. Entonces, le digo, busca la que parte con MP, busca la que parte con Z y agrégala a estos diccionarios. Entonces, después le digo, haz un loop entre I, L, T para el MP y muéstrame el valor, o sea, MP, dos puntos, I, L, T, o sea, me va a mostrar, no sé, golillas, A, periodo 1, y dos puntos, el valor. O sea, esto, bueno, como va a estar el video, lo pueden, escribirlo tal cual, pueden hacerle un poquito de zoom, para que lo puedan ver bien. Que es el, cómo yo voy a iterar en el diccionario, en el que acabo de crear. Entonces, en el diccionario que acabo de crear, le digo que me busque estos valores de acá, o sea, que me busque el valor asociado a una llave que cumpla estas condiciones. Y después hago lo mismo para el Z. Entonces, empezamos, o sea, ahora voy a correr el programa. Y lo que me muestra van a ser de que encontró un óptimo para este resultado y que el tiempo que demoró fueron 0,047 segundos. Y me dice, la producción en golillas A1 fue, o sea, es de tanto, 3.665. La producción de golillas en B1 es de 0. La producción de golillas en C1 es de 1.536. Y bueno, me empieza a dar todo para eso y después me da los Z. Entonces nos vamos a la tabla de resultados y empezamos a escribir. Entonces, para el periodo 13, que es el que estoy ahora, la producción de golillas va a ser 3.665. En B van a ser 0.
En C van a ser 1536. Después, la producción de tornillos va a ser en A, 2419. En B, 0. En C, 0. Después de clavos, en A, 0. En B, 0. Y en C, 3553. Antes de pasar a escribir el inventario, voy a agregar al tiro aquí el Z en las líneas de producción. Entonces, me dice que el Z va a ser 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y ahí escribo todos los valores de mis líneas de producción. Y, bueno, ahora esto lo puedo cerrar porque ya no lo necesito. Ya noté lo que necesitaba. Entonces me preguntan, el inventario en T-1. Me voy a parámetros y veo cuánto fue el inventario en el periodo anterior. Y lo escribo. 926, 933 y 1125. La demanda real, me voy a cualquiera de las hojas que tengan las demandas porque todas tienen los mismos valores. Estos valores de acá. Entonces son 5.899, 3.436 y 43.56. Entonces, eso fue mi demanda real. Ahora voy a poner esto en pantalla completa para que se pueda ver todo. Entonces, aquí tengo todo lo que produje, aquí tengo todo lo que tenía de antes y aquí tengo todo lo que demandaron. Entonces quiero calcular mi inventario ahora. Lo defino como la suma de todo lo que produje más lo que tenía antes, el inventario de antes, y menos lo que me demandaron. Si es que este número es positivo, significa de que entre lo que produje más lo que tenía de antes va a ser mayor que la demanda real. O sea, efectivamente tengo inventario. Si es que me da un número negativo, significa que tengo stock out. Entonces, en este caso me da 228. Entonces, mi inventario es 228 y por lo tanto mi stock out va a ser 0. Porque no tengo stock out. Hago lo mismo para los tornillos. Cuando lo vayan moviendo para el lado, tengan ojo porque tienen que ir moviéndolo de 3 en 3. Entonces, y acá tengo la producción total de los tornillos, el inventario que tenía antes de tornillos y la demanda real de los tornillos. Y me da menos 84. ¿Qué significa eso? De que me faltaron 84. Entonces, me voy al stockout y escribo 84. Y el inventario, como no puedo tener un inventario negativo, pongo 0. 128. Y hago lo mismo para los clavos. O sea, sumo cuánto produje de clavos, le sumo cuántos tenía antes, y le resto la demanda real, y me da 322. Entonces, el inventario en T va a ser 322, y mi stockout de clavos va a ser 0, porque los puede tener todos. Entonces, las ventas van a ser, los que tengo inventario significa que pude cumplir la demanda, o sea, 58.99, y en clavos 43.56. Pero en tornillo, como mi inventario fue 0 y mi stockout fue 84, lo que vendí efectivamente fue la demanda real menos lo que tenía en stockout. O sea, desde los 3.436, vendí 3.352. O sea, 33.52. Y con eso voy rellenando toda mi tabla y calculo los deltas. Entonces, para los deltas, me voy a los parámetros y veo cuántos fueron los deltas, o sea, cuánto es el inventario sugerido en este periodo. O sea, 96, 118 y 87. Se lo voy a copiar. Voy a pegar acá. Entonces, ¿cumplo el inventario? Tengo más de el 200, o sea, tengo más de 96 en colilla. Sí. Entonces, mi delta es 0. En este, el inventario,
¿Cuánto tengo? Tengo 0. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar al inventario de seguridad? 118. Y en el otro tengo que tener al menos 87, ¿y cuánto tengo? 320. Entonces, ¿cuánto me falta? 0. Porque cumplo lo mínimo que necesito tener. Y, bueno, después los ingresos van a ser el precio por las ventas. Entonces me voy aquí a la columna precio, copio esto, lo pego, lo pongo en pantalla completa, y mis ingresos van a ser mis ventas, o sea, cuánto vendí realmente, las ventas, por el 19, más los tornillos, por el precio de los tornillos, más los clavos, por el precio de los clavos. Entonces, ahí tengo que mis ingresos fueron $227.037. Los costos, hago exactamente lo mismo, pero con todos los costos. Entonces, tengo que ver cuánto me cuesta tener este inventario, cuánto me cuesta el tener las líneas de producción, cuánto me cuesta el stockout, cuánto me cuesta el delta y cuánto me cuesta la producción. Entonces, voy a hacerlo con este. Después voy a mostrar cómo hacer el siguiente, pero como por un tema de tiempo no voy a alcanzar a hacer toda la línea 14. Entonces, me voy para acá y escribo. Producir en la columna A va a ser igual a los 3.000, o sea, los 3.665 por el costo que me cuesta acá, costo de producción en la columna A, por 16. Entonces, esto, la forma fácil es poner paréntesis, como en función de cada costo. Entonces, aquí voy a tener los costos de producción. Van a ser los 3.665 por 16, que es como lo que me cuesta producir en la columna A, más el 1.536 por lo que me cuesta producir uno en la unidad C, por 15, más 2.400 o sea, 2.419 por lo que me cuesta producir tornillos en la columna, o sea, en la fila A, aquí, 8, entonces, por 8, más, aquí tengo puro 0, entonces, por clavos en la columna C. Clavos en la columna C son 7, por 7. Entonces, pues más, inventario, todo esto son ingresos, aquí. Entonces, ¿cuánto me cuesta tener de inventario? Inventario de golillas, me voy para la parte de los parámetros. El costo del inventario está aquí. Entonces, por 2,4. Más los clavos, o sea, los tornillos tengo 0, pero los clavos tengo 3.222 por 1.2. 1.2. Después, más los costos de setup. Entonces, me voy a los costos de setup. Están aquí. Entonces, uso la línea A1, entonces 3.805, más uso la C para bolilla, 3.068, más uso la A para tornillo, o sea, 381, más la C para clavos, 200, o sea, 428. Y aquí tengo que agregar los costos de stockout y los delta. Entonces, no tengo stockout ni en golillas ni en tornillos, pero sí, o sea, ni en golillas ni en clavos, pero sí en tornillos, por los costos de stockout son 2. Y después los costos del delta son también solo en tornillos y es 1.6. 1.6. Me equivoqué. Faltó el asterisco. Por 1.6. Y me da que son 1.200, o sea, 128.755 dólares.
Entonces, mis utilidades van a ser ingresos menos costos. Y me da 98,282. Entonces, después, eso como para la primera parte de esta parte, o sea, como, esto es como para calcular el primero. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos ajustar son dos cosas. Son varias cosas, ¿verdad? Son como 4 cosas, o 6 cosas. Tengo que ajustar mi inventario. O sea, ahora voy a pasar al periodo siguiente. Entonces, mi inventario ya no van a ser los 326, o sea, los 926, 933 y 1125, sino que van a ser 228, 0 y 322. Entonces, actualizo mi inventario. Como sugerencia pueden ir escribiendo el mes aquí arriba. Entonces voy en el mes 13. O sea, esto es IM de 13, o sea, el inventario del periodo 13. No, no es necesario, o sea, pueden ir agregando todo. Y vamos a cambiar, o sea, actualizar toda la data. Entonces, como estamos pasando un mes, ajusto mis precios, entonces los corto, los pego, ajusto mis betas, los corto, los pego, ajusto mi safety stock, lo corto, lo pego, ajusto mi demanda pesimista, o sea, tomo toda la que tenía antes, la borro, tomo la nueva, la corto, la pego, me voy ahora a la demanda normal, borro la que tenía antes, la corto, la pego, me voy a la demanda optimista, borro la que tenía antes, y pongo la nueva, la corto y la pego. Grabo, y me voy al Python, y ejecuto el programa de nuevo. Como ahora con los nuevos datos. Y me da de que mi nueva producción va a ser 1100 o sea, 1661 en la columna de golillas en la fila A1, entonces me voy a mis resultados y empiezo a escribir de nuevo mis datos. Digo 1661, 0, 2003. Después 3513, 0, 0, 0, 0, 4156. Inventario que tenía antes, o sea, el inventario en el periodo anterior es 228, 0 y 322. La demanda real. ¿Dónde tengo la demanda real? La demanda real ahora estamos en el periodo 14. Entonces, acuérdense que estos datos tienen la demanda como actualizada. Entonces, por eso es cortar y pegar, no solo moverlo. Entonces, veo mi demanda en el periodo 14. La voy a copiar la voy a pegar aquí. Puesta. Copio los valores. Y pego los valores como demanda real. Y calculo el nuevo inventario. Vuelvo a poner en pantalla completa, pongo igual, suma de lo que produje, más lo que tenía almacenado antes, menos la demanda real. Entonces, me da menos 1700 y tanto. Que fue, o sea, estos números calzan. Entonces, mi demanda va a ser, mi stockout va a ser menos 1704. Mi inventario, se lo voy a mover acá al lado, pero acá va a ser 0. Y mis costos de tornillo, o sea, mi inventario de tornillo va a ser 326, y mi inventario de clavos va a ser menos 51. Entonces, aquí en stockout en tornillos pongo 0, y en inventario, o sea, y en stockout de clavos pongo 59. Entonces esto es 0, y aquí 326. Y pongo las ventas. Entonces las ventas, como solo en tornillos pude vender todo, escribo la demanda real. Entonces 31,87. Y en venta de golilla
vendo lo que tenía, o sea, la demanda real, menos o más lo que me faltó. Aquí lo tengo escrito, pero esto es 1704, esto es menos. Y en clavo tengo la demanda real menos lo que me faltó. Entonces, bueno, después lo copio y lo pego como valor. Después determino, bueno, cerré el Excel, me faltó verlo, cerré el Python. Me faltó el ver las líneas de producción. Entonces, las líneas de producción tengo 1, 0, 1, 1, 1, 0 y después 1. Entonces, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y después 1. Y vuelvo a calcular el delta. Entonces, en los que tengo inventario, ¿cuánto era lo mínimo que tenía que tener? Entonces, el inventario 0, me faltó todo. Voy a parámetros y calculo cuánto era el safe stock que tenía que tener. Lo copio para tenerlo acá. Perdón. Esto creo que lo usé en función de los datos que tenía aquí. Sí, perdón. Bueno, los datos como los precios aquí los puse en función de los costos que los pegué acá. Ya, me faltó copiar y pegar como valores para los ingresos. Eso, sorry, me pifié. Como aquí puse, en vez de ponerlos como, los puse con los valores que estaban acá y se me olvidó poner esto como valores. Entonces, para que no se equivoquen exactamente lo mismo que me equivoqué yo, porque ahora tengo que ir a buscar los parámetros y es por eso que tengo, pues las tengo copiadas, porque literalmente ahora borré los costos de antes, entonces voy a los parámetros, precios de venta, cierro, pego por acá, y los ingresos van a ser T por 19 más U por 20 y esto por 11. Y ahí me da lo mismo. Sorry. Ya, pues ya acá tengo mi safety stock. Entonces, veo cuánto tengo en el inventario. Tengo 0, me faltaron los 113. Acá tenía que tener 105 y tengo 326. Entonces, 0. Y aquí tengo 0, tenía que llegar a 117. 117. Y hacen exactamente lo mismo que calculé para los ingresos, los costos y las utilidades. Y vuelven a calcularlo y hacen esto todo el rato lo mismo. Entonces, para el siguiente, se van a las instancias, voy a cerrar la instancia porque estoy usando, toman todo esto, o sea, desde el 15, o sea, bueno, ajustan el inventario inicial, está el resultado. Toman este inventario 03260, entonces 03260, ahora estoy en el periodo 14. Tomo el precio, lo muevo, tomo las betas, lo muevo, tomo el stock, o sea, el safety stock, lo muevo, me voy a la demanda, borro la que tenía antes, pongo la nueva demanda, la pego, y la demanda optimista, y la pego. Miren, para evitar estar haciendo esto del copiar y pegar, lo otro es mover el Excel, o sea, el Python, cambiar el rango de leer las demandas, o sea, aquí cuando están leyendo, en vez de poner del 13, poner que parta una columna más abajo, o sea, no sé, en vez de I más 4 ponen I más 4 más 3 para pasar al siguiente, y después aquí lo mantienen, lo mueven en 1, como I más 4 más 3 y aquí más 1. Y con eso
empiezan desde aquí. Pueden hacerlo como quieran. Yo creo que es como más cómodo el ir moviendo, entonces así se va viendo como en qué cosas van como poniendo en el Excel, porque si es que lo hacen con números y quedan corridos, le va a mostrar estos 4 números de acá, por ejemplo. Y este se los va a contar como 0. Entonces no les va a tirar error, sino que se los va a contar como 0. Entonces van, editan todo esto, le ponen guardar, cerramos esto, voy a ponerlo como estaba antes, vuelvo a correr el Python, y así estoy iterando para todos los productos. Entonces, aquí ya tengo la siguiente producción con su siguiente Z, y tienen que ir haciendo esto línea por línea en todo el código. Entonces, perdón por pasarme el tiempo, acabo de cachar que me pasé como 20 minutos, sorry. No sé si es que hay alguna pregunta. Es largo, o sea, es como pesado, pero por algo también tiene un harto tiempo. O sea, acá estoy intentando resumir el trabajo que tienen que hacer como en 1 mes y medio, en 1 hora y media, una cuestión así. Bueno, igual les voy a poner por aquí déjenme abrir una hoja de notas. Voy a poner mi mail. Y mi celular, por si es que alguien tiene alguna cuestión que preguntarme. Entonces, que me quieren hacer preguntas, ya sea del programa, todo. Hay sesiones, o sea, hay sesiones que están agendadas para el día, les digo al tiro, para el día 17 de mayo, la primera, el 7 de junio y el 14 de junio. O sea, hay 3 sesiones de preguntas que también tienen o sea, tienen esas 3 fechas que son para sesiones de preguntas. La gracia de esa es que son un poco más específicas, o sea, me pueden mostrar el código, me pueden hacer preguntas en función de eso, como veis, mira, Ronca, estamos teniendo este error. Y me muestran el programa y ahí puedo también hacer como una mini revisada de, no, mira, te estás equivocando en tal cosa, como tení, o sea, esta línea de código está mal, o este número tal vez cámbialo por esto otro. Y también me pueden ir haciendo preguntas como de los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí les dejo mi mail, bueno, también me pueden escribir por Canvas. Entonces, pero bueno, está mi mail, está mi celular, y está, bueno, me pueden escribir por Canvas. Y creo que eso, no sé si hay alguna pregunta, no sé si es que alguien tiene algún problema instalando algo, o algo que no se haya entendido, algún problema de las instancias, todo. Al último que me faltó, en los resultados tienen que hacer esto para R1 y para R3. ¿Cuál es la gracia de R3? De que los ingresos, los costos y las utilidades se ven como después de esos 3 periodos. Entonces, esta función, los ingresos van a ser todas las ventas en el periodo 1, más todas las ventas en el periodo 2, más todas las ventas en el periodo 3. Y los costos van a ser todos los costos en el periodo 1, todos los costos en el periodo 2 y todos los costos en el periodo 3. Entonces, les dan datos más, o sea, tienen que calcularlo menos veces, pero son mucho más grandes el cálculo. Y después tienen las hojas de setup, o sea, como los resultados en comparación del setup, que tienen que poner como el inventario en R1 de las primeras 3 instancias, el de las siguientes 4 instancias, o sea, de las siguientes 3 instancias, el promedio para R1, para R3, el stock out, las utilidades y el tiempo computacional. O sea, tienen que ir rellenando como esta tabla. Esta tabla les va a quedar igual en todos los Excel. O sea, al final pueden hacerlo en uno, después copiar y pegar. Pero es para que sepan. Ahora sí. No sé si tienen preguntas de todo lo que vimos en este rato. Perfecto. Dale, Felipe, nada. Voy a dejar de presentar.
Y para la grabación.